Shalom amigos, qué gusto que se encuentren de nuevo con Derek Torah para seguir aprendiendo acerca de las enseñanzas de la Kabbalah. Le damos las gracias al Boreolam porque nos permite a esta hora estar frente a páginas de sabiduría. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. La revelación de la unidad y la bondad, fundamento de la creación. Unidad, la existencia de Dios, su voluntad y control. La unidad de Ein Sof, el que no tiene fin, bendito sea, radica en el hecho de que solo existe su voluntad y no existe otra voluntad excepto a través de él. Por lo tanto, solo Él tiene el control y ninguna otra voluntad. Toda la estructura está construida sobre esta base. La unidad suprema de Dios es el fundamento de la fe y la raíz de la sabiduría. En consecuencia, esto es lo que debe explicarse primero, porque toda la sabiduría de la verdad, Jochmat, Haemet, la Kabbalah, viene solo para demostrar la verdad de la fe, Emuná. Viene a explicar cómo todos los reinos y seres creados y todo lo que sucede en el universo emergen de la voluntad suprema, Haratzon Haelion. Muestra cómo todo está gobernado de la manera correcta por el único Dios, bendito sea, para llevar todo el ciclo de la creación a la perfección completa al final. Los detalles de los componentes de esta sabiduría proporcionan una comprensión detallada de todas las leyes y procesos por los que se rige el universo. Por lo tanto, el primer axioma de esta sabiduría es que todo lo que vemos, incluidos todos los seres creados y todo lo que ocurre en el tiempo, está bajo un solo maestro, bendito sea Él. Solo Dios hace todo esto, y Él gobierna todo. El propósito de esta sabiduría es explicar las formas en que Él actúa para hacer y gobernar la creación. Si es así, la unidad de Dios es lo que debemos explicar primero, ya que este es el fundamento mismo de la creación. ¿Cómo se explicará? Si podemos entender este tema, comprenderemos el fundamento de la creación, su raíz y propósito. En consecuencia, es ciertamente apropiado explicar esto primero. La proposición inicial consta de dos partes. Parte 1, la unidad del Ein Sof. Esto introduce el tema de la unidad suprema de Dios. Parte 2, toda la estructura. Esta unidad es también la base de todos los reinos emanados y seres creados. Parte 1. La unidad de Ein Sof. Ya sabes que no estamos hablando en absoluto de Dios en sí mismo, es decir, la naturaleza esencial del dueño de esta voluntad. Todo lo que discutimos se relaciona solo con su voluntad, que es todopoderosa e ilimitada. De esto se nos permite hablar, pero incluso aquí hay un límite a lo lejos que pueden llegar nuestras mentes, como se discutirá más adelante. Sin embargo, dado que no estamos tratando con su esencia, sino con su voluntad, es más permisible que busquemos el entendimiento. Debemos creer y tener fe en que el emanador supremo, bendito sea y bendito sea su nombre, es uno solo, unificado en todos los aspectos.
Esto significa que solo Él existe, y solo Él existe por necesidad. Simplemente no hay otro, y solo Él controla todo. Que solo Él tiene el control es una inferencia obvia de la primera proposición, que solo Él existe, dado que solo Él existe, solo Él tiene el control. Esto significa que todos los demás seres que existen ahora dependen de Él. Sin embargo, el hecho de que solo Él tiene el control es un elemento de fe aparte. De lo contrario, los incrédulos podrían decir que al principio pudo haber estado solo y que eligió dar vida a las criaturas, pero podrían argumentar que, sin embargo, tan pronto como Él creara criaturas independientes que poseían su propia voluntad, sería posible, si no fuera por el hecho de su perfecta unidad, que estas voluntades independientes pusieran límites a su voluntad. En otras palabras, una vez que les dio libre albedrío, pudieron elegir lo opuesto a su voluntad. Además, el curso de la historia del mundo hace que parezca exteriormente como si este fuera realmente el caso, porque Él creó el universo para el bien, pero creó el otro lado, el Sitrahara, que es el mal, y creó al hombre con libre albedrío, dándole el potencial para hacer el mal. El hombre eligió hacer el mal, con el resultado de que el deseo de Dios no se cumplió. Los incrédulos argumentan que ahora que el pueblo de Israel ha pecado, no hay salvación para ellos. Hasbe Shalom. Porque pecaron y continúan pecando. En consecuencia, siempre permanecerán exiliados y perseguidos, porque ¿de dónde podría venir su salvación? De hecho, dice explícitamente, porque Jerusalén está arruinada y Judá ha caído, porque su lengua y sus obras son contra Dios, para provocar los ojos de su gloria. Isaías 3:8. También dice, olvidaste o debilitaste la roca que te dio a luz. Devarim 32:18. En consecuencia, debemos saber que no solo Dios existe, sino que también Dios solo tiene el control. Esto es lo que se requiere decir con la voluntad de su voluntad, que nada en el mundo podría jamás negar su voluntad, porque solo Él tiene el control. Todo lo que vemos que parece ser contrario a su voluntad existe solo porque Él lo permite de acuerdo con su plan profundo, el cual continuará desarrollándose hasta que Él lo lleve todo a la perfección completa. En la actualidad, Dios deja al hombre con libertad de elección durante el tiempo que Él quiera, pero al final, ya sea mediante el arrepentimiento o mediante el castigo, todo volverá a la completa perfección. Esto se llama la unidad del Ein Sof, bendito sea. Estamos hablando de la unidad de su voluntad, pero no de Ein Sof en su esencia intrínseca. Así solo su voluntad, la voluntad del emanador, el Ein Sof unificado, bendito sea su nombre, existe, porque solo Dios existe por necesidad. En otras palabras, así como debemos creer en la unidad de la existencia de Dios, que solo Dios existe por necesidad, también debemos creer en la unidad de su poder y voluntad, así como su existencia es necesaria y no puede ser de otra manera, y solo Él es la causa necesaria, mientras que todo lo demás deriva de Él. También su voluntad y poder son necesarios, y no puede ser de otra manera. Su poder solo domina.
y todas las demás voluntades existen solo de acuerdo con esta voluntad. Por lo tanto, no existe otra voluntad excepto a través de Él. En consecuencia, no se puede argumentar que, si bien puede ser cierto que todas las voluntades existen a través de Él, ahora que existen tienen el poder de desafiar su voluntad. Hasbe Shalom. Esto no es verdad. Por lo tanto, solo Él tiene el control y ninguna otra voluntad. En otras palabras, solo Él está completamente en control, porque nada puede limitar su poder. Este poder pertenece a la voluntad suprema, de la que se puede decir con sinceridad que es la única voluntad. Dios quiere según su voluntad y nada puede limitarlo. Ninguna otra voluntad está en completo control, porque todas las demás voluntades dependen de la voluntad suprema y por lo tanto están subordinadas a ella. En consecuencia, aunque también son voluntades, no están en la misma categoría que la voluntad suprema, porque no se puede negar que se derivan de él, y por tanto no pueden ser iguales a él, aunque se llamen voluntades. Tan pronto como decimos que se derivan de la voluntad suprema, damos a entender que, a diferencia de la voluntad suprema, no tiene el control total. Por lo tanto, cuando decimos que hay un emanador, bendito sea su nombre, que es unidad y unidad en todos los aspectos, debemos comprender de inmediato que su poder también es uno solo, dado que es imposible que dos poderes tengan el control total. Debemos decir que solo una voluntad tiene el control total y que todos los demás no lo tienen. Todavía es legítimo decir que ahora existen otros seres además del primer existente, porque esto no niega el poder del primer existente. El existente y crea. Y estos otros seres existen solo a través de él. Sin embargo, si tuviéramos que argumentar que existe una voluntad absoluta además de la voluntad suprema, aun admitiendo que la existencia de estas otras voluntades no es necesaria y que derivan de la voluntad suprema, esto sería una negación del poder absoluto de la voluntad suprema. Voluntad suprema porque es imposible decir que dos poderes puedan tener el control total. Si decimos que el primer poder absoluto hizo otro poder absoluto, ni el poder original ni el nuevo están en completo control. En consecuencia, cuando decimos que solo el primer emanador tiene el poder, es inconcebible que haya algún otro poder absoluto. La secuencia, cuando decimos que el universo tiene un Dios, lo que significa un gobernante y controlador absoluto, es inconcebible que haya algún otro poder absoluto, porque si lo hubiera ya no habría un gobernante, sino tantos como el número de voluntades independientes que se han creado, y entonces ninguno de ellos podría ser llamado realmente gobernante. En ese caso sería imposible relacionar todo con una raíz, como debemos hacerlo, excepto en el pasado. Podríamos decir que al principio había una raíz, pero ahora ya no podríamos relacionar todo con una sola raíz, porque estaríamos diciendo que existe un ser que tiene el poder de limitar el regente inicial. Y se objeta que si el gobernante inicial así lo desea, esto no se llama limitar al gobernante inicial. La respuesta a esta objeción se dará en la apertura 2. Parte 2.
Toda la estructura está construida sobre esta base, es decir, sobre la unidad y la unidad que hemos explicado. Toda la estructura se refiere a todo lo que Dios trajo a la existencia, incluidas las luces, Orot, la Sefirot, y los reinos y seres separados, Mitzaim, Nifradim, los mundos y criaturas que se derivan de y son gobernados por la Sefirot. Toda esta estructura se basa en la unidad en el sentido de que es una entidad única y completa que manifiesta la verdad de esta unicidad y unidad en las partes de la estructura misma. Las luces Sefirot que se pueden ver en él, los cuerpos, los reinos y seres creados que existen en él, cómo son gobernados y todo lo que les sucede, todos fueron hechos como partes de un solo orden que apunta y revela activamente la unidad subyacente. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Que Hashem bendiga la obra de sus manos, que el Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que siempre la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima, con la ayuda del Boré Olam.